Dicho esto, vamos a compartir la palabra del Señor, Marcos capítulo 13. Vamos a hacer la lectura hoy del 3 al 13, pero no vamos a compartir todos los versículos, ni mucho menos. Pero vamos a compartir la lectura e intentar tirar un poquito más detrás, porque hace semanas que no compartimos en cuanto a esto. ¿Cuántos tienen deseo de aprender? Amén. Bien, Marcos capítulo 13, versículos del 3 en adelante. Se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrán hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas, os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre a muerte al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. A su venida. En el día de hoy vamos a retomar, como hemos dicho, todo lo concerniente con nuestros sermones expositivos del Evangelio de Marcos. Si recuerdan bien, y espero que hagan memoria, la última vez que atendimos el tema nos introducimos a todo el capítulo 13 del Evangelio, y como pudimos ver nos encontramos con un contenido extenso, profundo y altamente difícil de explicar. En nuestra estructura o bosquejo general del cómo abordaríamos el capítulo 13, lo separamos de la siguiente manera, un poquito de memoria porque si no es imposible. Dijimos que la estructura seguiría más o menos de esta misma manera, y esto no significa que cada punto sea un sermón, sino iríamos viendo sobre la marcha. Del versículo 1 al versículo 2 no quedará piedra sobre piedra, la cosa que atendimos el sermón pasado. Del 3 al 13, los dolores de parto. Del 14 al 23, la abominación desoladora. Del 24 al 27, la venida del Hijo del Hombre. Y del 28 al 37, acerca de los tiempos. Y esos son los títulos que más o menos le dimos. En el día de hoy, en el resto de sermones, como es evidente, estaremos atendiendo aspectos concernientes a la revelación profética en boca de nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos ubicará en los diferentes tiempos en cuanto a los acontecimientos finales, entre otras cosas de mucha relevancia. No obstante, como ya les mencioné en su momento, que a pesar de que pasaremos de la mejor manera sin saltarnos nada, y pasaremos de la mejor manera que podamos por todo este capítulo, abordando todo lo que encontremos en él, creo que hay algo que deberíamos resaltar, o al menos me gustaría que se quedara una vez pasemos por todos estos versículos del capítulo 13. Por un lado, que abramos los ojos ante toda esta revelación profética, ayudándonos así a discernir los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que están por venir. ¿Me siguen? Amén. Y por el otro, que tras contemplar con nuestros ojos los tiempos proféticos expresados por la boca de nuestro Señor Jesucristo y en las Escrituras, aprendamos cómo tenemos que afrontar los tiempos que vivimos y la actitud apropiada para poder afrontarlos. Si hacemos memoria, recordaremos que en el sermón anterior estuvimos atendiendo, como hemos dicho, los dos primeros versículos del capítulo 13 del Evangelio de Marcos, los cuales les dimos por título "No quedará piedra sobre piedra". ¿Recuerdan esto? En aquel sermón encontramos aquello que de alguna manera propició el inicio de esta extensa explicación de Jesús, como veremos a continuación. Y si recuerdan, los discípulos llamaron la atención sobre Jesús, este fue el relato, llamaron la atención sobre Jesús respecto a la belleza del templo. Sin embargo, Jesús
de una manera clara y específica les aseguró que sobre este templo que ellos tenían puestos los ojos no quedaría piedra sobre piedra. Por tanto, una afirmación tan fuerte en cuanto al templo no podía pasar inadvertida para los discípulos, que no tuvieron más remedio que preguntarle acerca de esas palabras, y es precisamente lo que encontramos en nuestro versículo 3, que da lugar a nuestra segunda sección titulada Los dolores de paz. Amén. Versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Podemos ver cómo saliendo del templo de Jerusalén se dirigieron al monte de los olivos, ubicado justo frente al templo. Quien haya estado allí desde el monte de los olivos, hay una vista espectacular de todo el lugar donde estaba ubicado el templo de Jerusalén. Cuando estás en el monte de los olivos, miras hacia tu mar, bueno, según donde estés, pero puedes contemplar esa explanada gigante donde antes estaba ubicado el templo. Como todos ustedes saben, según las Escrituras, era el lugar predilecto de Jesús para no solo aconsejar a sus discípulos, sino para apartarse a orar, a tener intimidad con su Padre Celestial, y fue desde ahí, desde ese mismo lugar, donde también lo apresaron. En el texto, y el texto nos enseña, como Pedro, Juan y Jacobo, los cuales sabemos que eran íntimos de Jesús, los más cercanos de Jesús, aquellos que Jesús se llevaba siempre aparte, y en esta ocasión también Andrés, vemos cómo se acercan a Jesús para preguntarlo en cuanto a las palabras que éste dijo respecto a la destrucción del templo. Y no quisiera avanzar, una vez más, no quiero avanzar sin detenerme en esta gran enseñanza que vemos repetirse constantemente en las Escrituras, y yo cada vez que tengo ocasión no me la puedo saltar porque es altamente importante. Y es que cuando se enuncia la verdad, la inquietud llega a la vida del que la escucha. Amén. Por eso siempre me detengo aquí, porque es altamente importante tener una actitud apropiada en cuanto a cómo nos comportamos, obviamente, pero también a cómo hablamos y nos expresamos. Es por eso que deberíamos preguntarnos qué es lo que suscitan nuestras palabras en aquellos que nos escuchan. Tenemos que hacer un análisis de nuestras conversaciones con el prójimo. Tanto con el inconverso como el creyente, hacer retrospectiva y pensar cómo me fueron dichas conversaciones y analizar dónde acerté y dónde me equivoqué en consonancia con las Escrituras. En la mayoría de los casos, lo que suscitan nuestras palabras en aquellos que nos escuchan tienden a ir hacia dos extremos que nada tienen que ver con el propósito que nos enseñan las Escrituras y el propósito que vemos enfatizado en la vida de nuestro Señor Jesús y nos dio como ejemplo. Por un lado nos encontramos con que a veces nuestras palabras son tan sumamente agresivas, tan llenas de razones y con tanto poco amor, que aunque estén llenas de verdades, solo suscitan en los que nos escuchan animadversión hacia nosotros y hacia aquello que compartimos. ¿Cuántos han experimentado esto? Amén. Con esto no quiero decir que no nos encontremos malas reacciones aun haciéndolo perfecto. Siempre, en muchas ocasiones, te encontrarás malas reacciones. Pero entiende que si siempre actuamos mal, siempre recibiremos mal. Nunca habrán buenos resultados. Iglesia del Señor, no hay ninguna necesidad de usar las verdades como armas arrojadizas, con conductas y expresiones agresivas. No hay necesidad. A veces estamos tan llenos de verdades, pero nuestra actitud corporal está lejos del amor que deberíamos reflejar. Y nuestra expresión facial opaca las verdades que expresan nuestros labios. Vamos con verdades, pero nuestra actitud opaca la verdad que sale de nuestra boca. Amén. ¿Qué cara no pondremos que oculta la verdad santa de la Escritura? ¿Qué necesidad tenemos de estar enfadados todo el rato? Ninguna. ¿Entienden el concepto? ¿Entienden esta verdad? Y el otro extremo nos encontramos en ocasiones que nuestras palabras tienen tan poco contenido, tan poca verdad, tan poco confrontamiento con la realidad de la situación, que no suscitan nada en la persona que tenemos delante, solo indiferencia. Esto es viajar al otro extremo. Tenemos tanto temor a dañar que nos olvidamos de la verdad.
Esto también sucede porque nos hemos adaptado a nuestra forma de hablar al mundo para que no haya conflicto con el mundo, olvidándonos de nuestra responsabilidad. Y otra vez, no me malinterpreten, con esto para nada estoy sugiriendo que cada conversación, en cada momento, tengamos que incomodar al personal que nos rodea. Pero cuando es necesario hablar, cuando es necesario pronunciarse con la verdad, no tenemos más remedio que hacerlo en aras del Evangelio, aunque esto provoque daño. Amén. Pero como bien estuvimos explicando en el sermón anterior, Jesús les habló fuerte y tajantemente respecto a la destrucción del templo, pero lejos de estos dos extremos, en un perfecto equilibrio de verdad-amor, que la gente no quedaba indiferente, pero tampoco veía en los ojos de Jesús lo que ve a veces en los míos. En él había verdad y contundencia por el otro lado. Y por el otro, ese lado, amor absoluto que hacía que incluso esa verdad fuerte se recibiera con agrado. Si Jesús, piensen, si no tuviera este perfecto equilibrio entre ese amor y esa verdad, no podría haberle dicho a Pedro, apártate de mí, Satanás, y que Pedro lo seguiría siguiendo. Amén. ¿Qué vería en la cara de Jesús para que después de esas palabras no saliera corriendo? ¿Qué vería? Por tanto, las verdades enunciadas por Jesús ni les dejaron indiferentes, ni encontraron animadversión en ellas, sino la inquietud apropiada que generó las preguntas necesarias. Versículo 4. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Los discípulos, posiblemente en representación del resto, le hicieron una serie de preguntas muy concretas en cuanto a las palabras de Jesús. Según Marcos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ambas preguntas van dirigidas directamente a las palabras directas de Jesús en cuanto a la destrucción del templo. En otras palabras, las preguntas se podrían leer así: ¿cuándo se destruirá el templo y qué señales hay antes de que el templo sea destruido? Pero cuando acudimos al Evangelio de Mateo, en el cual encontramos su paralelo, hay una tercera cuestión que es altamente importante y de traer a coalición a la congregación. Mateo 24, versículo 3, el paralelo de Marcos que hemos leído. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y escuchen bien, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Podemos notar como que mientras Marcos solo se limita a relatar lo concerniente a la destrucción del templo, cuando acudimos al paralelo encontramos en Mateo, nos damos cuenta que las preguntas van más allá del hecho puntual de la destrucción del templo, sino que acaparan los tiempos del fin. ¿Qué señal habrá para tu venida y qué señal habrá para el fin del siglo? ¿Notan la diferencia? Es por eso que entendemos así mejor la respuesta extendida y su largo discurso del Señor Jesús en cuanto a las cosas futuras que tenían que venir. Porque hay más contenido en sus preguntas de sus discípulos que la que encontramos en el Evangelio de Marcos. Versículo 5. Jesús, respondiéndoles a todas estas preguntas, inicia su discurso. Comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Amén. Mirad que nadie os engañe. Sin más dilación, sin ningún preámbulo, sin dar vuelta a nada, Jesús establece el propósito principal de su discurso y dirige los pensamientos de los discípulos y sus preguntas a una de las primeras cuestiones principales a tratar: mirad que nadie os engañe. Es muy normal que Jesús comience de esta manera, ya que cuando uno se pregunta acerca de los tiempos venideros, queda expuesto a aquellos que quieren usar esas diferentes situaciones a su conveniencia. A lo largo de la historia,
El ser humano ha subyugado la voluntad del prójimo por medio de la mentira, la tergiversación de la verdad, la perspectiva de la catástrofe y demás artimañas y situaciones semejantes. El hombre malo ha utilizado la maldad para subyugar al inocente y al incauto. El hombre que no está prevenido de todo esto y vive envuelto en la incertidumbre a lo largo de la historia y en este presente, hemos visto cómo ha quedado cegado por el charlatán de turno y no sin consecuencias gravísimas. Amén. Permítanme solo un ejemplo de muchos. Un tal Jim Jones, después de trasladar su fundación de Indianápolis a otro lugar, Guayana, en 1975, conocida como la Casa del Pueblo, una especie de comuna socialista multirracial que recibía a toda la gente, 3 años después, un 18 de noviembre de 1978, tras uno de sus discursos, en sus últimas palabras dijo, acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía. Y 918 personas se quitaron la vida en uno de los mayores suicidios colectivos de la historia. 918 personas se suicidaron, incluido bebés que les inyectaron no sé qué, por el discurso catastrófico de un charlatán. Y esto ocurre en la mayoría de ocasiones cuando se juntan por un lado la maldad del hombre y su deseo de manipulación y por el otro el temor y la necedad y la ignorancia del otro. El cristiano, cuando queda expuesto con su inocencia y desconocimiento a merced de las manos del falso, se convierte en un títere de la maldad de aquel que lo lidera. Sí, Señor. Llegando a actuar de una forma no solo antibíblica y antievangelio, sino altamente peligrosa tanto para su integridad moral, su integridad financiera, incluso su integridad física. Solo hace falta mirar las autoproclamadas iglesias del reino y la prosperidad y demás, de cómo saquean los bolsillos de su membresía a costa de amenazas y promesas. Promesas de riqueza y cielo y bienestar y amenazas de que si no haces lo que yo te digo, todas las maldiciones, todos los demonios y el mismísimo infierno va a gobernar tu vida. Charlatanes que tienen atemorizados y en sus manos a la gente incauta e indocta. Por eso mismo es que Jesús, ante las preguntas de sus discípulos y antes de hablarles del asunto, comienza con un nadie os engañe. O lo que es lo mismo, miradme a mí, escuchadme a mí, para que no seáis engañados por nadie. Y es cuando el Señor Jesús comienza a hacerle una serie de advertencias y aclaraciones al respecto. ¿Me están siguiendo? Amén. Versículo 6. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Jesús les empieza a advertir sobre los engaños, con algo que ha corrido por lo largo y ancho de la historia bíblica y de nuestra historia contemporánea. O sea, los falsos profetas, los falsos maestros y los que Jesús aquí señala y resalta como los falsos cristos. Podemos ver como por todo lo largo y ancho de las Escrituras nos encontramos con el contraste de lo falso y lo verdadero. Mientras que ha habido siempre una corriente de verdad y emisarios de dicha verdad, nos hemos encontrado con todo lo contrario caminando paralelamente. La verdad y la mentira. Y de la misma manera, también nos hemos encontrado con reiteradas advertencias al respecto en todo el marco bíblico. Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 en adelante.
cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciere señal o prodigio, si se cumpliera la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y en Primera de Juan, capítulo 4, leemos, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Falsos maestros, falsos profetas que intentan engañar al pueblo de Dios. Pero también a lo largo de la historia, lo falso no se ha posado solo sobre la figura del maestro y la figura del profeta, sino incluso sobre la persona y objeto de los Cristos, del Mesías. Y comenzando quizá desde la propia Escritura, pueden ver la fragilidad del pueblo ante la identidad del Mesías, que se confundía y no sabía quién era quién, y vieron en Juan el Bautista a Cristo y fueron a preguntarle, ¿eres tú el Cristo? Cosa que Juan tuvo que desmentir rotundamente. Fíjense cómo la figura, los ojos de ir en pos de alguien que se autoproclamara Mesías estaba a flor de piel en los tiempos de Jesús. ¿Lo notan? O pasando como Gamaliel dijo en Hechos 5, que nos habla de un tal Teudas, por ejemplo, que dice que se levantó diciendo que era alguien. A saber qué es lo que dijo Teudas, que se llevó una multitud con él. O quizá algo más actual, con algunos mesías que se han levantado en medio del pueblo de Israel, como Shabtai Tzvi en 1626 al 76, nacido en Turquía, en el Imperio Otomano, o lo conocerán quizá más o les suena más, el Rabí Lubavitch, nacido en el año 1902 en Rusia, o el sinfín de personajes incluso cómicos que salen cada 2 por 3 autoproclamándose Mesías. ¿No han visto a veces vídeos en YouTube? Y se proclamó fulanito de tal Mesías que había venido a redimir al pueblo o qué sé yo qué cosa. Falsos Cristos y falsos Mesías. Por tanto, este tipo de personajes a los cuales o les han atribuido ese título o ese mismo título ellos mismos se lo han atribuido, según Jesús, se nos dice que una vez más los encontraremos a lo largo de esta era y al final de los tiempos de una manera más peligrosa que nunca. ¿Por qué? Porque Jesús afirma lo siguiente proféticamente, dice que engañarán a muchos. Por tanto, se levantarán personajes que digan que son el Cristo y estos desviarán a mucho pueblo. Engañarán a muchos. Pero la cosa continúa con los versículos siguientes. Y en estos, será que quizá pudiéramos comenzar a aclarar algunas cosas para orientarnos adecuadamente con toda esta información. Y mis hermanos, estoy seguro que con esto, en 10 minutos más, concluiremos en el día de hoy. Abarcando desde los versículos 7 al 13, encontramos todas estas explicaciones en cuanto al Señor Jesús, en cuanto a las guerras, rumores de guerras, y todo esto en cuanto a las persecuciones, y en fin. Como hemos dicho, una última observación y concluimos en el día de hoy para comenzar a abordar todos estos textos con unas herramientas necesarias para poder abordarlos en el siguiente sermón. Y es algo que ya hemos hablado en otras ocasiones. Cuando hablamos de profecía, tenemos que partir de la base que es altamente complejo interpretar su contenido. ¿Cuántos están conmigo en el mundo? Tanto en significado como en la ubicación del tiempo, en la ubicación del dónde, en la ubicación del qué y el quién, es que se está aplicando la profecía. Es altamente complejo el discernirlo. Podríamos ver como incluso, escucha esto porque es importantísimo y muy esclarecedor, aquellos que estaban capacitados para su interpretación encontraban complejidad incluso en las propias profecías que ellos mismos recibían. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Noten cómo los propios profetas que recibían la profecía, no recibían la profecía y al instante tenían una comprensión absoluta, sino que aun teniendo el Espíritu de Cristo, tenían que indagar diligentemente acerca de quién, acerca del cuánto y acerca del dónde toda esta profecía que yo mismo he recibido como profeta se tiene que cumplir. A ver si les puedo ubicar en la complejidad del asunto. Imagínese que usted es profeta y recibe una profecía, y aun recibiendo una profecía del Señor, tenía la responsabilidad y tiene la responsabilidad de indagar cómo se ubica esta profecía que has recibido. Y eres el profeta que ha recibido la profecía, investido por el Espíritu Santo, que Dios ha hablado contigo, y aún así tienes que indagar el cómo, el quién, escudriñando a ver qué es lo que el Señor me ha hablado. Por tanto, si ellos profetas que recibían la profecía tenían dificultad, ¿cuánto nosotros no vamos a tenerla? ¿Cuánto? ¿Cuánta dificultad no vamos a tener a la hora de discernir la profecía bíblica? No digo imposible, sino dificultad. Mis hermanos, esto es tan complejo que cuando la profecía se ha tomado a la ligera y se ha interpretado sin temor, hemos llegado a verdades catastróficas, o sea, a verdades tergiversadas, catastróficas, e interpretaciones completamente desviadas, que incluso no solo hemos desviado la interpretación, sino que la interpretación errada ha desviado la senda de los justos. Porque una falsa y mala interpretación puede desviar el paso. ¿Por qué se creen que tenemos la responsabilidad de indagar constantemente en la Escritura? La Escritura es la luz que guía tu paso, ¿lo crees? Amén. Un error en la interpretación de la Escritura puede desviar nuestro paso. Así pues, cuando la complejidad de la profecía se interpreta a la ligera, tocando un libro de símbolos proféticos y colores, ¿qué color pone aquí? Hermanos, cuidado, por favor. Tengamos cuidado con todo esto. Por tanto, cuando atendemos la profecía, y como digo, tenemos que ser exageradamente escrupulosos y prudentes en todo aquello que afirmamos en nuestras interpretaciones. Dicho esto, permítame solo señalar un aspecto importante de la profecía que ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, pero es necesario para poder entender un poco mejor los textos que abordaremos en el sermón siguiente. Cuando hablamos de profecía, nos referimos a muy grosso modo a aquella revelación por parte de Dios que nos muestra su voluntad, ¿sí, verdad? Bien por vía de advertencia, o para instruirnos, para corregirnos, para exhortarnos, o lo que está más apegado a la profecía y que todos relacionan más con la profecía, con aquello que tiene que ver con los acontecimientos futuros, o sea, la profecía en un contexto de vaticinar aquello que va a ocurrir en el futuro. En otras palabras, en definitiva, la profecía es la voluntad de Dios transmitida al hombre por diferentes vías. Uno de los rasgos de la profecía, y es esencial, como he dicho, para comprender las palabras de nuestro Señor Jesús en Marcos 13, tiene que ver con que la profecía en ocasiones tiene más de un cumplimiento. Y permítanme explicarles un poco. El otro día lo estábamos hablando en la mesa con los hermanos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos más de un cumplimiento, nos referimos que una misma profecía puede aplicar a más de una persona, a más de un tiempo en específico, de una manera que lo vemos en reiteradas ocasiones. Podemos ver, por ejemplo, como en Daniel nos habla de una abominación desoladora que se manifestará a la mitad de la última semana que ha de cumplirse los tiempos finales.
la última semana de años, o sea, a la mitad de la última semana, o sea, a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, aparecerá, o más bien se manifestará la abominación desoladora que profetizó el profeta Daniel. Esta misma profecía es confirmada, que encontramos en Daniel 9, ya saben, es confirmada en la boca de Jesús, en esta misma porción de las Escrituras y en el paralelo de Mateo, que también relata el mismo acontecimiento. Mateo 24, versículo 15 y 16 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etc. Pues esta misma profecía, que se cumplió de una manera anticipada en el acontecimiento que encontramos en el periodo intertestamentario entre Mateo y Malaquías, esos 400 años de silencio. Tú pasas una página, pero han pasado 400 años de tiempo. El periodo intertestamentario con la historia de los macabeos y Antíoco Epifanes, como profanó el templo, como robó los tesoros y sacrificó cerdos en el altar, se cumplió de una manera muy aproximada la profecía que vaticinó Daniel antes de que se cumpliera en el final de los tiempos. Ya que aquel pueblo vio la abominación desoladora arrasando y profanando el templo santo, lo que nos indica claramente un doble cumplimiento en la profecía de Daniel, ya que lo pudimos ver o lo pudieron ver con Antíoco Epifanes y se podrá ver manifestado en el final de los tiempos. Una misma profecía, un doble cumplimiento. O como por ejemplo en varias profecías mesiánicas, las cuales claramente vemos cómo aplican tanto a la persona que la recibe en aquel tiempo, como apunta directamente a la persona de Jesús en un tiempo futuro. Isaías capítulo 7, verso 14 leemos: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién no conoce esta profecía? Todo el mundo conoce esta profecía. Claramente apunta al nacimiento del Mesías. Pero lo que sigue de la misma profecía en el versículo 15, para nada aplica al Mesías, ya que dice: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Es que acaso había malo en Jesús, en el Mesías? Para nada. Simplemente que esta porción de las Escrituras aplicaba a la persona in situ que se le estaba profetizando y al mismo tiempo vaticinaba y aplicaba al Mesías que vendría siglos después. Una misma profecía, diferente aplicación y cumplimiento. ¿Me seguís? Amén. Un último ejemplo, lo que menciona la mención a la profecía de Joel capítulo 2, que menciona el apóstol Pedro en el aposento alto tras el investimiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 17 en adelante. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Claramente el cumplimiento de la profecía se manifestó en aquel aposento alto, y no porque nosotros hayamos coincidido en ver en el aposento alto, en Hechos, algo que dice Joel, sino porque el propio apóstol Pedro dice que lo que ocurrió en ese lugar es el cumplimiento de la profecía de Joel. Por tanto, tenemos seguridad de que esa profecía se aplica parcialmente en primera instancia hace 2000 y pico años en el aposento alto, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero no todo se cumplió de esta profecía, sino cosas parciales, y otras cosas están aún por manifestarse, porque nadie ha visto cómo el sol se convierte en sangre antes del día grande y terrible del Señor. Por tanto, vemos
una misma profecía aplicada en diferentes personas y diferentes ubicaciones y diferentes tiempos, extraídos de una misma revelación. ¿Entienden esto? Por tanto, queda con estos tres ejemplos y otros que podríamos dar una evidencia clara del doble cumplimiento, en ocasiones, no siempre, en ocasiones, de la profecía. Un consejo entre paréntesis en cuanto a este tipo de interpretación. Digamos amén a estos dobles cumplimientos, sobre todo, hay a veces que sí que se puede hacer, pero sobre todo cuando la propia Biblia los apunta. Amén. Cuando la propia Biblia apunta a un doble cumplimiento es donde no vamos a equivocarnos. Cuando nosotros digamos que quizá esto sea un cumplimiento es donde nos podemos equivocar, aunque se puede expresar, pero no con la misma contundencia y rotundidez como lo hemos hablado. Amén. Amén. Con esto en mente, podremos acercarnos a las palabras de Jesús con un poquito más de acierto en el sermón siguiente, ya que les adelanto que muchas de las profecías que Jesús habla, muchos de los acontecimientos que Jesús habla en este capítulo 13, no solo son exclusivamente para los tiempos finales, sino que también tienen aplicación en los tiempos proféticos presentes de aquel tiempo. Por tanto, con esta regla hermenéutica de interpretación profética, podremos afrontar este discurso de Jesús, creo yo, de una manera más apropiada y sin tantos errores en el nombre del Señor. Amén. Y que el Señor nos ayude en el próximo sermón y en los siguientes, que lo dejamos hasta aquí, a abordar este tema y que poco a poco vayamos aprendiendo en cuanto a esto. Amén. Ruego que retengan todo esto, porque no podremos hacerlo de continuo ya que tenemos visitas y quizá otras cosas, pero retengan todas estas enseñanzas, apúntenlas. Me encantaría verles con libretas, con bolis, anotando y valorando lo que el Señor nos enseña, Iglesia del Señor. Amén. Esto es vida y salud para nuestra vida. Amén. Amén. Así que por favor retengamos lo que el Señor nos comparte. Amén. Inclina tu cabeza, vamos a orar.